ejemplo, que el ministro de Hacienda, el ministro de la Política Energética o el ministro que se encarga de las pensiones en nuestro país, de la Seguridad Social, fuera pues una persona del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión pública. Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos, incluso votantes de Unidas Podemos. Por eso no acepté esa propuesta que me hizo el señor Iglesias. Buenas noches. Pedro Sánchez no podrá volver a dormir tranquilo en la Moncloa. Este mismo mediodía el socialista ha llegado a un preacuerdo para un gobierno de coalición con Pablo Iglesias. La política crea extraños compañeros de cama y ahora el de Podemos podría convertirse en el próximo vicepresidente del gobierno. Ambos dirigentes han rubricado un documento que no consiguieron en meses, pero que ahora han sacado adelante en apenas unas horas. Fue el propio socialista el que se negó a ceder a cada una de las exigencias de Pablo Iglesias. Decía que no podía dar las carteras ministeriales a alguien que no tenía experiencia en la gestión pública, algo que ya se deja notar en la bolsa, pero ahora ahí les ven, sonrientes y felices. Se han estrechado la mano en varias ocasiones, han sido demasiado melosos entre sí e incluso han terminado fundiéndose en un abrazo. Matrimonio forzado, de conveniencia o por puro postureo, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias dispuestos a compartir gobierno. Ya lo ven, las palabras del presidente del Ejecutivo en funciones no valen nada. Mientras el Constitucional suspendía la moción de la CUP, el Parlament de Cataluña aprobaba la autodeterminación. De nada han servido los avisos del Alto Tribunal de Desobediencia. Roger Torrent incluso ha adelantado la sesión para que se pudiese votar. Junts per Cat, Esquerra y la CUP han votado a favor, mientras que PP, Ciudadanos y PSOE se han marchado de la Cámara. Momentos de tensión en la Junquera, donde los separatistas, alentados por Tsunami Democrático, han intentado bloquear la frontera entre España y Francia. Al menos 19 personas han sido detenidas. Colectivos independentistas se han trasladado en las últimas horas hasta la frontera del País Vasco para seguir paralizando el tráfico. 19 de noviembre es la fecha en la que se va a dar a conocer la sentencia de los ERE, 2 expresidentes andaluces, 6 exconsejeros y otros 13 exaltos cargos de la Junta se enfrentan a penas de 8 años de cárcel por prevaricación y malversación, un caso de corrupción que salpica directamente al Partido Socialista. En Santiago de Compostela se inicia el juicio contra Enrique Abuin por el asesinato de Diana Quer. El acusado, más conocido como el Chicle, ha sido el primero en declarar, respondiendo a todas las preguntas que se le han formulado. Ha reconocido que él estranguló a la joven. Tras él han declarado los padres, a los que se ha visto muy nerviosos y afectados. Permitamos todos que sea un procedimiento serio y riguroso. Por favor, rehuyan más titulares morbosos. Evo Morales ya está en México. Este país ofreció asilo tras conocerse que había dimitido como presidente de Bolivia. El dirigente López Obrador envió un avión de las Fuerzas Armadas a recoger a Morales. Junto a él han viajado el que fuera su vicepresidente, su ministra de Salud y el expresidente del Congreso. Evo Morales ha dicho que México le había salvado la vida. Pero fíjate, se han escrito tantas cosas, ¿no? Se decía a principios de año que yo iba a vender mi alma para ser presidente del gobierno y que iba a aceptar el chantaje de Iglesias de la vicepresidencia con el CNI, con la policía propia, cargándonos la independencia de los jueces y fiscales, que íbamos a hacer descansar la gobernabilidad de España en fuerzas independentistas. Bueno, yo creo que he reivindicado el proyecto autónomo del Partido Socialista, que podía haber sido hoy presidente del gobierno a un precio que ni yo creía en él, ni tampoco creo que se merecieran los españoles. Bueno, pues tendría que haber aceptado, por ejemplo, que el ministro de Hacienda, el ministro de la Política Energética o el ministro que se encarga de las pensiones en nuestro país, de la Seguridad Social, fuera pues una persona del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión pública. Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos, incluso votantes de Unidas Podemos. Por eso no acepté esa propuesta que me hizo el señor Iglesias.
No ha pasado ni un mes de esas palabras de Pedro Sánchez, pero hoy la situación ha sido muy diferente. Tan solo 2 días después de las elecciones del 10 de noviembre, los dirigentes de PSOE y Podemos han llegado a un pacto que ha costado meses y una repetición electoral. La escena se ha iniciado con Iglesias y Sánchez, caminando con paso firme para estrecharse la mano en la sala de comedores privados del Congreso ante los medios de comunicación. Un apretón de manos primero y después los líderes de PSOE y de Podemos se han fundido en un fuerte abrazo tras anunciar un preacuerdo de gobierno de coalición. Sánchez e Iglesias se reunieron ayer por la tarde para llegar a un entendimiento que ha terminado hoy con los dos firmando un pacto para desbloquear la situación en España. El socialista era incapaz de visualizar a los políticos morados, sin experiencia en gestión pública, pululando por la sala del Consejo de Ministros. Ahora Sánchez cede, se olvida de todos esos inconvenientes y parece deshacerse en elogios y en gratitud a su ya socio de gobierno. Es un acuerdo para 4 años, es un acuerdo de legislatura. Y que el nuevo gobierno estará basado en la cohesión, en la lealtad, en la solidaridad gubernamental y en la voluntad de aprovechar los perfiles más idóneos para el desempeño de las distintas responsabilidades de gobierno. Naturalmente, este acuerdo nace con el propósito de abrirse a otras fuerzas políticas para hacer viable una mayoría parlamentaria estable y sostenida, que permita no solo una investidura, sino, como decía antes, una legislatura. Desde hoy mismo, el Partido Socialista, lógicamente, abrirá una ronda con el resto de grupos parlamentarios para propiciar y construir esa mayoría parlamentaria. Ya lo ven, los reproches, el tono duro y el enfrentamiento de estos dos ha quedado a un lado. Estos meses se ha quedado fuera del gobierno y de la relación entre ambos, al igual que ha hecho Sánchez. Iglesias no se ha cansado de dar las gracias al socialista. El dirigente de Podemos ha defendido que es el momento idóneo de dejar los rencores en el pasado y promete trabajar desde el gobierno en un proyecto político que ha calificado de ilusionante. Un gobierno de coalición progresista que combine la experiencia del PSOE con la valentía de Unidas Podemos. Un gobierno que trabaje por el diálogo para afrontar la crisis territorial y por la justicia social como la mejor vacuna frente a la extrema derecha. Quiero agradecerle a Pedro Sánchez su generosidad y su disposición para construir un gobierno con nosotros. Es tiempo de dejar atrás cualquier reproche y trabajar codo con codo en la tarea histórica e ilusionante que tenemos por delante. Tras la escenificación del principio de acuerdo de gobernabilidad, Sánchez e Iglesias mantendrán una reunión para abordar más detalles de la configuración del próximo Ejecutivo. Se supone que podría entregar a Podemos 5 ministerios y la vicepresidencia al propio Pablo Iglesias, justo lo que el socialista se negó tras el pasado 28 de abril. De momento, han firmado un documento para un pacto de investidura que se centra en 10 puntos, los ejes prioritarios de actuación de lo que ambos califican como gobierno de coalición progresista. Se centran en estos puntos que ven aquí: en empleo, en regeneración, en cambio climático, en el mundo empresarial, en nuevos derechos, en cultura, en feminismo, en la despoblación, en Cataluña y también en justicia fiscal. Sobre estos aspectos gira ese primer acercamiento entre Sánchez e Iglesias, pero vamos a ver qué es lo más destacado de alguno de estos puntos. En el segundo, es en el que titulan como regeneración, se habla de proteger aquellos sistemas, servicios públicos como por ejemplo la educación o la sanidad. También se habla de blindar las pensiones de nuestros mayores, concretamente de garantizar el sistema de las pensiones y regularizarlas conforme al IPC, es decir, conforme al coste de la vida. Otro de esos puntos llamativos de este documento se refiere a las empresas, concretamente a los trabajadores. Habla de que hay que garantizar, fortalecer las pequeñas y medianas empresas y también a los autónomos. Mencionan crear, trabajar para la creación de la riqueza, del bienestar y empleo. Pero esto es llamativo. ¿Cómo lo van a hacer? Y es que tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias apuestan ambos por la subida de impuestos, algo que a los empresarios y a los autónomos desde luego no les beneficia. Sigamos con más puntos de este acuerdo. Hablamos ahora de la eutanasia, uno de los caballos de batalla ideológicos de la izquierda radical. Quieren aprobar nuevos derechos que profundicen en el reconocimiento de la dignidad de las personas. Es de la eutanasia y también hablan de la ley de memoria histórica. Hablan de España como un país de memoria y dignidad. Pero no podían olvidarse en este documento del feminismo. Hablan de luchar contra el machismo por la igualdad. Además, pretenden que los permisos de paternidad y maternidad sean iguales e intransferibles. También hablan de elaborar una nueva ley de igualdad laboral. Otro asunto polémico, nos vamos ahora hasta Cataluña. Quieren garantizar la convivencia y para ello apuestan por fomentar un diálogo, es decir, siempre que sea
sea dentro de la Constitución. Es uno de esos puntos. También hablan de fortalecer el Estado de las autonomías. Es decir, de esta forma van a contentar a los separatistas. Estos 10 puntos componen este nuevo acuerdo de gobierno entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, pero ambos necesitan mirar hacia otros partidos. De momento, los separatistas de Esquerra y de Junts per Cat rechazan facilitar esta investidura del socialista. Las reacciones políticas no se han hecho esperar. En el Partido Popular les ha cogido por sorpresa y con cierto desconcierto. Nada más conocer este pacto, Pablo Casado ha comparecido en rueda de prensa para pedir la dimisión de Pedro Sánchez. El dirigente popular ha querido demostrar su profundo malestar, asegurando que el socialista ha preferido la radicalidad. Para este viaje no hacían falta alforjas. No teníamos que haber estado 6 meses sometidos a una negociación surrealista, a unas tensiones en la política territorial. Que la propia naturaleza de Sánchez es esta. Es al final acabar pactando con quien basa toda su carrera política, con quienes intentó pactar en el año 15 y 16, llevándole al extremo de tener que ser cesado por su propio Comité Federal. Es importante que Sánchez se vaya, porque es el tapón a cualquier lógica de pactos que desbloqueen la situación en un entorno constitucionalista, pero también es urgente que el Partido Socialista sensato vuelva. Nosotros no vamos a ser partícipes de una investidura ante su anunciada propuesta de volver a reeditar un gobierno que él llama progresista, es decir, de izquierda radical. También ha arremetido contra ese pacto Santiago Abascal. El líder de Vox ha acusado a los socialistas de abrazar al comunismo bolivariano. De esta forma, a través de un comentario publicado en su cuenta personal de Twitter, Abascal censura esa armonía entre el PSOE y Podemos. El PSOE se abraza al comunismo bolivariano, a los aliados de un golpe de Estado, en mitad de un golpe de Estado. Le haremos responsable de cada daño que produzca a la convivencia y al orden constitucional. En Ciudadanos se intentan también parar esa coalición socialista con los morados. Inés Arrimadas propone unir sus fuerzas a los populares para evitar un posible escenario con Podemos en la vicepresidencia y en los ministerios. Aún estamos a tiempo de que Sánchez rectifique. En un momento como este, apelamos a la responsabilidad de PSOE y PP para llegar a un acuerdo moderado y constitucionalista con Ciudadanos, basado en pactos de Estado buenos para nuestro país, por el bien de España. Lo que no hicieron en meses y meses lo han conseguido en apenas 24 horas. Así lo ha puesto de manifiesto desde el nacionalismo vasco Aitor Esteban. Creen que se ha dado demasiada prisa, pero que ellos no van a aclarar su postura con tanta rapidez, que prefieren, dicen, ser responsables. Habíamos estado durante meses y meses en el Día de la Marmota, de Atrapado en el Tiempo, y de repente esta película se ha convertido en Fast and Furious. En un momento han llegado a un acuerdo. No debía haber sido tan difícil anteriormente, ¿no? La falta de responsabilidad que ha habido es evidente. Bueno, nos alegramos de que se comience a variar el rumbo. Hoy mismo a la mañana volví a insistir en que tenía que ponerse de acuerdo el presidente de nuestro partido, y nosotros vamos a ser responsables, como ya lo dijimos. Vamos a ser responsables, vamos a intentar ser constructivos. Evidentemente tenemos que ver cómo va evolucionando todo esto, porque son principios generales, hay que ver en qué se va concretando. Pero es un preacuerdo que necesita el respaldo de otras formaciones políticas. PSOE y Podemos no llegan a esa mayoría absoluta de 176 diputados. Deben fijarse en otras formaciones como, por ejemplo, Más País. Su líder, Íñigo Errejón, parece dejar entrever por sus palabras que dará su apoyo de sus 3 diputados a este pacto. Así lo anticipan sus palabras en las redes sociales. Nunca es tarde si la dicha es buena. Los españoles dieron una segunda oportunidad a un gobierno progresista para hacer un país más justo, y hay que cumplir con ese mandato. Saludamos el preacuerdo y trabajaremos para que sume mayoría. En Génova 13 no se esperaban que esto iba a pasar. Pablo Casado y los suyos se han enterado de la negociación de la izquierda en pleno Comité Ejecutivo Nacional. Reunión que se ha celebrado en la sede nacional del PP de la calle Génova en Madrid, y su reacción ha sido negativa. No solo ha pedido la dimisión de Sánchez, sino que ha arremetido contra Vox y contra Ciudadanos por no haber querido presentarse bajo el paraguas de España Suma. Con esta fórmula, los 3 partidos habrían sumado más número de escaños porque cuentan con más número de votos, pero la ley electoral los castiga. Que si Pedro Sánchez está ahora en capacidad de poder negociar un gobierno es porque no salió adelante nuestra propuesta de España Suma. Los partidos de centro y de derecha han tenido
más de medio millón de votos más que los partidos de izquierda e izquierda radical. Si contamos los votos, España Suma hubiera obtenido solo con PP y Ciudadanos 118 escaños, teniendo el Partido Socialista solo 115. O lo que es más grave, hay 800.000 votos que han ido a Ciudadanos y que no han obtenido representación, y otros 350.000 que han ido a Vox y que tampoco han tenido ningún diputado, es decir, casi 1.200.000 votos. Por eso, creo que la apelación que hacíamos a no fraccionar, a no dividir el voto para echar a Sánchez de la Moncloa, una vez más se ha cumplido, y lo lamento porque se cumplió en abril y se ha vuelto a cumplir ahora. Sobre esa unión se ha referido Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha apelado al sentido común de Ciudadanos y de Vox para proponerles que los dos deberían englobarse en las siglas del PP. Un ofrecimiento que enmarca en poder frenar a la izquierda radical. Quiero concitar el apoyo de todas aquellas personas que quieren seguir defendiendo un proyecto como el que nosotros encabezamos en Madrid, que se basa en la libertad de impuestos, en la unidad de nuestro país, en las clases medias, en las familias, en los autónomos, en una educación en libertad, una mejor sanidad pública y todos los servicios que nosotros ofrecemos desde nuestros gobiernos. Así que nosotros lo que vamos a hacer es seguir trabajando por ello, y animo a que tanto votantes como cargos públicos de Ciudadanos y de Vox vengan con nosotros a formar esta nueva mayoría, que sin duda es la que concita más apoyos en Madrid. Pero parece que hay división en el seno de Génova 13, porque mientras Isabel Díaz Ayuso apuesta por esa unión, hay quien prefiere pactar con el Partido Socialista. En esa reunión del Comité Ejecutivo Nacional, Cayetana Álvarez de Toledo había pedido un gobierno de concentración entre fuerzas constitucionalistas, es decir, un ejecutivo entre el Partido Popular y Partido Socialista, una abstención de los suyos con pactos puntuales. La portavoz del PP en el Congreso habría mantenido esa misma línea tras conocer el pacto del PSOE y de Unidas Podemos, un escenario de contraataque para frenar a los morados que habría sido descartado por la propia dirección nacional del partido. De esta forma vuelve a ponerse de manifiesto, como ya sucedió en su día, que Álvarez de Toledo prefiere pactar con los socialistas a unirse a Vox. Yo creo que el Vox está jugando a una deriva de colocarse muy fuera de esta alianza, de esta posible alianza. El otro día vi que el señor Abascal fue y se hizo una foto con el señor Salvini. A mí eso creo que les coloca en un sitio diferente, distinto. Yo siempre he creído que la natural reagrupación se produce entre Ciudadanos y Partido Popular, que somos realmente prácticamente lo mismo. Yo he dicho, a mí me cuesta mucho ver diferencias entre lo que Juan Carlos Girauta defiende o lo que defiendo yo, o Inés Arrimadas, en los grupos parlamentarios cuando estamos aquí, y las intervenciones de unos y otros, pues uno puede estar más brillante un día, menos otro, pero realmente cabemos en un espacio común con toda naturalidad. Ahora sí, ya una vez pasadas las elecciones, la próxima semana conoceremos la sentencia de los SERE. Concretamente será el martes 19 de noviembre a partir de las 12 del mediodía. Para esa fecha, la sección primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, la encargada del juicio, ha citado a procuradores y acusados para notificarles la sentencia. Quedó visto para sentencia el pasado 17 de diciembre. El caso de los SERE sentó en el banquillo nada menos que a 2 expresidentes andaluces, 6 exconsejeros y otros 13 exaltos cargos de la Junta ante un tribunal de justicia. En total, 21 exaltos cargos que se enfrentan hasta 8 años de cárcel por prevaricación y malversación. En esta sentencia se va a fijar la responsabilidad penal de la cúpula de los antiguos ejecutivos socialistas en la puesta en marcha y mantenimiento durante una década de un procedimiento específico para conceder ayudas irregulares por un valor de más de 800 millones de euros de forma opaca y discrecional. La sentencia Gürtel fue la que provocó que Mariano Rajoy saliese de la Moncloa. Pedro Sánchez la usó para impulsar una moción de censura contra su partido, que terminó por desbancarle. Ahora, justos en 7 días, conoceremos la sentencia de los SERE, que salpica directamente al PSOE, pero ¿debería Pedro Sánchez atender a su criterio y dimitir si es condenatoria? Se lo hemos preguntado a los ciudadanos. En unos días vamos a conocer la sentencia del caso de los SERE de Andalucía. ¿Crees que a Pedro Sánchez le va a afectar? Bueno, yo creo que no mucho. Pues yo creo que no, que va a seguir todo igual, no va a haber ningún cambio. ¿Pero por qué le van a afectar? No, él no tiene nada que ver con los SERE de Andalucía, que se sepa. A Pedro Sánchez no le afecta nada, le da lo mismo. A Pedro no le afecta nada a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez nada más que busca su interés. Claro. No es igual la derecha que la izquierda en estos casos. Yo creo que sí, efectivamente. Ha tardado demasiado, pero al final lo va a tener que pagar. Creo que no, ya está visto y
no pasarán página como la Gürtel y otras cosas del PP, pasarán página. Y aquí no nos estamos comiendo. Pero al PP sí le afectó la Gürtel. De hecho, a Mariano Rajoy le hicieron una moción de censura. Mariano Rajoy pasa de ellos y el Pablo Casado pasa de todo. Pero Rajoy es una persona seria, te gustará o no te gustará. Rajoy es una persona seria, Pedro Sánchez no. ¿Es que a Pedro Sánchez le puede pasar lo mismo cuando forme gobierno? Hombre, yo creo que si la gente fuera un poco responsable, los políticos, quiero decir, intentarían formar gobierno, más que pensar en quitar de en medio a gente. No, a Pedro Sánchez una moción de censura no, está por encima del bien y del mal. Él se la hizo a Rajoy, pues que lo pague también. Veremos si el socialista sigue las directrices de su alto listón ético, si la sentencia finalmente no es favorable a los socialistas acusados. Tiempo ahora de ver cómo ha sentado en la bolsa ese apretón de manos entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Xabier Cajo, periodista y director de Pulso Económico, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. ¿Cómo ha respondido el mercado? Pues contundentemente, lo ha hecho con una enorme contundencia. El día anterior, el día de las elecciones, pues como que les había dado igual, que cada uno iba en lo suyo, en recuperar una cierta movilidad hacia las ganancias que están obteniendo otras bolsas europeas, pero hoy, en el día de hoy, este gráfico lo demuestra como cuando se conoce, este es el momento, que va a haber una comparecencia conjunta, que hay un acuerdo, que en fin, que lo van a enseñar el momento 1 de la tarde y desde ahí, boom, la caída hasta las 4 de la tarde y luego, pues, en fin, todo temblando. ¿Por qué? Hombre, porque fundamentalmente los bancos son la esencia del IBEX 35 y porque estos dos partidos, por separados y en junto, no van a tramar ninguna buena para los valores de la banca, Bankia, Bankinter, CaixaBank, Santander, BBVA, que son pues la columna vertebral del IBEX. Estos dos partidos tenían anunciado en su programa electoral pues medidas, aquí tal vez algún impuesto contra la banca o sobre la banca, y en el caso de Iglesias, que se especulaba a eso de las dos con su vicepresidencia, pues ya saben que en el programa electoral y en las declaraciones de la campaña electoral, Iglesias ha sido sumamente duro con la banca, les exige la devolución de no sé qué cantidades, tienen la culpa de nuestros males, etcétera, etcétera. La reacción del mundo del dinero, pues hacer bajar la cotización de esos bancos y de buena parte también las eléctricas de nuestro IBEX 35, y la otra reacción evidente que hemos tenido es la de la prima de riesgo, que aunque nunca estará, ya espero que nunca esté en aquellos niveles que la hicieron noticia, pues ha tenido un incremento bastante sustantivo. Está en el 69,30, pero ha habido un salto de 2,40 por el anuncio de ese gobierno progresista, como le gusta decir a Pedro Sánchez. Gracias, Xavier, y muy buenas noches. Y en la sucesión de Albert Rivera al frente de Ciudadanos, todo parece seguir señalando a Inés Arrimadas. También se ha hablado de Ignacio Aguado, pero el vicepresidente de la Comunidad de Madrid ha dado hoy un paso al lado, dejando ese camino un poco más libre para Arrimadas. La cúpula naranja, el grueso del partido, apuesta por ella porque creen que, de no ser así, el proyecto desaparece. Creo que no es labor de este gobierno responder sobre asuntos que afectan a partidos políticos, en este caso Ciudadanos, pero sí que es verdad que le reconozco mi predilección y mi admiración por Inés Arrimadas como mujer, como política y como persona. El batacazo de Ciudadanos ha provocado que muchos rostros conocidos del partido se hayan quedado sin escaño, pero la consecuencia más grave ha sido la dimisión de Albert Rivera. A él también le ha seguido Juan Carlos Girauta. El ex portavoz parlamentario de Ciudadanos ha anunciado este lunes que no quiere estar en política sin el hasta ayer presidente de la formación. Girauta es uno de esos que no ha logrado asiento en el Congreso de los Diputados. El ex portavoz parlamentario no ha conseguido, como decimos, revalidar ese escaño que tenía por Toledo. Ha lamentado la decisión de Rivera y de todos los que le han atacado en las últimas horas. Una etapa que para mí es muy importante, que tiene que ver con un amigo y un hombre excepcional que anuncia que se marcha, que deja la política y para mí, pues digamos, pierde sentido también la política en la medida en que él no está. Tan importante es para mí la persona de Albert Rivera.
Nuevos desafíos a la ley desde Cataluña. Esta misma mañana el Parlamento Autonómico ha aprobado una moción de censura que había presentado la CUP sobre la autodeterminación. El texto ha salido adelante gracias a los apoyos a los votos favorables de la CUP, de Esquerra y Junts per Cat. Mientras tanto, el Partido Popular, el Partido Socialista y también Ciudadanos han decidido marcharse desde ese pleno. Una moción, como decimos, que al mismo tiempo que Roger Torrent adelantaba la sesión para que se pudiese votar, el Tribunal Constitucional se reunía para impedir su tramitación. La fiscal general del Estado ha ordenado a la Fiscalía catalana que abra una investigación por desobediencia en la actuación de la mesa del Parlamento por la tramitación de esa moción de la CUP sobre la autodeterminación. La actualidad política en Cataluña nos lleva también hoy a la frontera de la Junquera. Allí los separatistas, llamados por Tsunami Democrático, han continuado para bloquear ese punto. Un total de 19 personas han sido detenidas, una de ellas por los Mossos d'Esquadra y 18 por los agentes franceses. La AP7, la Nacional 2 y los pasos fronterizos con Francia han estado cortados la mayor parte del día por los radicales independentistas, Mossos d'Esquadra y policía francesa contra los radicales en la frontera de la Junquera. Así atacaba este CDR a un agente de los Mossos, abalanzándose con brutalidad contra él. Lo agarraba de la cabeza y lo tumbaba en el suelo. Ha sido el único detenido por las fuerzas de seguridad españolas. Sin embargo, por su parte las francesas han detenido a 17 radicales. Más de 30 horas de bloqueo en la AP7, en las que los gendarmes han tenido que usar contra los independentistas gases pimienta y en algún momento la fuerza. Las barricadas han sido retiradas por los servicios de limpieza, pero las acciones convocadas por Tsunami Democratic no solo se han mantenido en las carreteras. Unas 150 personas se han concentrado al mediodía ante el consulado de Francia en la Ronda Universitat de Barcelona contra lo que consideran como una supuesta represión del Estado francés. Rechazan de esta forma la actuación de los gendarmes en la Junquera. Sobre todo los camioneros que han estado allí retenidos un día han denunciado pérdidas millonarias y también de la mercancía que transportaban. Aunque algunos no aceptaban la situación y un conductor aceleraba frente a los manifestantes, los Mossos lo han detenido. El corte de la N2 lo levantaban para acudir a la manifestación convocada en el Parque Central de Gerona de esta tarde. Y ya con el desbloqueo de las carreteras se están produciendo aún retenciones en los principales pasos fronterizos, aunque los CDR continúan planificando más acciones radicales, ahora en la frontera del País Vasco, para seguir bloqueando el tráfico. Y tenemos conexión telefónica con Julio Villaescusa, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España. Señor Villaescusa, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Calculan pérdidas millonarias tras estas acciones de los separatistas? Evidentemente, paralizar un vehículo, lo que llamamos lucro cesante, cuando alguien paraliza tu actividad en contra de tu voluntad, supone una pérdida, un quebranto, que está tasado por la Unión Europea y que lógicamente va al cargo de las empresas de transporte única y exclusivamente, con independencia del daño a la mercancía y a los servicios que los dueños de las mercancías tengan contratados. Lo que ya afecta directamente de una forma brutal es a economías. Hay que tener en cuenta que las empresas de transporte en España, que son más de 100.000, más de la mitad incluso pertenecen a autónomos y pequeñas empresas familiares que tienen una economía muy precaria y que esta situación les deja, en la mayor parte de los casos, con un mes de muy difícil llegar al final, de poder cuadrar sus cuentas, con independencia de todo lo que supone, pues eso, la desesperación de estar siendo rehenes, secuestrados de una forma brutal, sin ninguna solidaridad o atención por parte de quien lo ha hecho, abandonados en la carretera, en lugar en donde ellos tienen que trabajar, y que no haya absolutamente ninguna medida para resolverlo. Es que, a ver, el mayor problema, y perdona que lo exprese así, el mayor problema que tenemos actualmente las empresas de transporte es la incertidumbre que nos provoca que el gobierno de la Generalitat, que es quien tiene la competencia,
para resolver la situación, no esté presionado por el gobierno central, que es quien tiene que velar para que se cumpla esa competencia, incluso el gobierno central, que tiene que estar controlado por el gobierno de la Unión Europea, por Bruselas, obligándole a que ejerza la presión correspondiente sobre quien tiene la competencia en la vía. Todo esto que no se está produciendo provoca, a los ojos de las empresas de transporte, una evidente connivencia total y absoluta. Han estado dejando que pasen personas andando, viandantes por la autopista que está prohibido, por el peaje, para ir a reforzar la cabecera del bloqueo. Nadie les ha dicho dónde va usted, señor, por esta vía, por esta autopista andando. Y esta situación no se produce en ningún otro lugar con estas condiciones de toda la Unión Europea. Yo, que también soy presidente de la UETR, que es la organización internacional en la Unión Europea de asociaciones de transportistas de los distintos países, me dicen desde otros lugares que eso la policía no intervenga. Mire, sin quererme extender más, si eso lo provoca nosotros, que nuestro lugar de trabajo es la vía pública, la carretera, hacemos una actuación de este tipo, bien seguro estoy yo que antes de que pase una hora son capaces de mandar hasta las tanquetas del ejército. Luego esto es algo que a los transportistas nos pone muy enfadados y nos crea una incertidumbre muy difícil de superar. ¿Podríamos decir entonces que Quim Torra es responsable de lo que está sucediendo en la Junquera? Yo los nombres de las personas no los quiero obviar. Yo digo que el gobierno de la Generalitat, sus responsables, son los que tienen la competencia para el control de la vía pública, y que hay un principio que emana de la Unión Europea, que es la libre circulación de personas y mercancías, pero es que además es conocido en cualquier país mínimamente democrático, y la Carta de los Internacional de los Derechos Humanos también lo establece. Es inaudito que esto pase y que ni tan siquiera se tenga el detalle de dejar un carril de respeto para si alguien tiene que cruzar en una situación de emergencia, que hayan movilizado incluso maquinaria tras paletas para mover la infraestructura de la carretera, que hayan llevado vituallas para aguantar y hacer conciertos. Esto es tremendo, esto no pasa, esto solo ha pasado aquí. Y, nosotros que estamos acostumbrados a que todo que quiere protestar por algo vaya a la vía pública, que es donde se ve, pero que es donde nosotros trabajamos, pero hay formas de hacerlo. Y lo que es inaudito es que por mucho derecho que uno tenga a protestar, ese derecho le permita, porque eso no está en ningún sitio establecido, que otros tengan que impedir su actividad porque él ejerza el derecho de querer protestar. Luego aquí hay una situación que difícilmente se puede admitir como normal. Es una situación extraña que implica o indica que hay una connivencia por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad que tienen que velar porque la vía pública esté expedita para la libre circulación de personas y mercancías. Pues Julio Villaescusa, gracias por atender nuestra llamada. Muy buenas noches. A vosotros, muchas gracias. Seguimos analizando todo lo que ha sucedido en esa frontera de la Junquera con Serafín Giraldo, portavoz policial de UFP. Serafín, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, lo hemos visto, 2 unidades de élite, los antidisturbios de la Guardia Civil y de la Policía Francesa. ¿Cuáles son los protocolos y métodos de trabajo de cada uno de ellos? Son parecidos. Hay unos principios básicos, pero para todas las policías europeas, y es evitar el cuerpo a cuerpo. Todas las policías antidisturbios europeas tienen ese principio básico. Muchas veces nos preguntan por qué lanzamos pelotas, por qué lanzamos lacrimógenos, y es precisamente por eso. Todas las policías lo hacen. La formación, el entrenamiento, los modos, los métodos prácticamente son similares, incluso la división en unidades similar a la del ejército. Sin embargo, la policía española actúa con menos números, somos menos numerosos, tenemos unos medios, desde mi punto de vista, evidentemente, yo soy policía español, para mí más modernos. Por ejemplo, utilizamos las cargas
cargas para dispersar. La policía francesa utiliza más número y utiliza más, no voy a decir el cuerpo a cuerpo, pero sí el avance, lo hemos visto en las imágenes. Avanzan, ponen los escudos por delante y retiran a la gente con el empuje. Eso jamás lo verás en la policía española. La policía española utiliza métodos para dispersar, evitando en toda medida el cuerpo a cuerpo. ¿Cuáles son los medios de los agentes franceses? Iguales, prácticamente. Bocachas, pelotas, defensa. Hemos visto fumígenos y hemos visto incluso lanzar lacrimógenos con una especie de gas. Además se ha hecho viral cómo se lanzaban este gas. Socialmente, y hay que distinguir un punto de vista social y un punto de vista político lo que pasa en España y lo que pasa en Francia. En España, el que un policía utilice este gas que precisamente evita el cuerpo a cuerpo, que precisamente evita el empujón, que precisamente evita pues que tengas que empujar, que tengas que utilizar la fuerza contra alguien, está muy mal visto. Yo la verdad no lo entiendo por qué. En algunas regiones incluso han prohibido las pelotas de goma. Sin embargo, en Francia lo utilizan con total naturalidad y además es un medio muy bien empleado que evita precisamente utilizar la fuerza con el manifestante cuando el manifestante de alguna manera está provocando que se utilice esa fuerza, como era el caso. Aquí los agentes españoles también tienen ese tipo de gas lacrimógeno, pero no se usa. ¿Por qué? Pues vuelvo a incidir, por temas políticos. Es sencillamente la sociedad en la que vivimos, la política en la que vivimos. Parece que está mal visto que se utilice un gas lacrimógeno o un gas fumígeno, como es el caso, y la verdad es que lo que hace ese gas sencillamente es evitar pues, que tenga que utilizarse la fuerza, evitar que ese policía tenga que utilizar una fuerza mayor, evitar que ese policía tenga que hacer una carga, evitar que ese policía utilice la defensa. Sencillamente son medios que facilitan la labor policial sin perjudicar al manifestante radical o agresor en este caso. La verdad es que no tengo una explicación de por qué en España no se ven cuando las decisiones son políticas, es decir, el policía solicita el uso de medios, pero es la autoridad gubernativa la que autoriza la utilización de los mismos. Y aquí en España, pues de alguna manera, permíteme que te dé una expresión muy vulgar que utilizamos en mi pueblo, nos la cogemos con papel de fumar. Los radicales también, mientras se cortaba esta frontera de la Junquera, también se concentraban en la delegación del Gobierno de Barcelona. Todas estas acciones están perfectamente organizadas entre sí. Llevo aquí sentado mucho tiempo hablando de los radicales y siempre es lo mismo. Ellos están muy bien organizados. Fíjate que a las 9 de la noche prácticamente estaban delante de delegación de Gobierno y a las 9 de la noche también estaban cortando a la vez la frontera en la Junquera. Es increíble la capacidad de organización y a las 9 de la mañana, en media hora prácticamente se organizaron. Son núcleos muy cerrados, lo hicieron también cuando detuvimos a Puigdemont en Alemania, cuando detuvo la policía alemana a Puigdemont en Alemania, lo hicieron también con la huelga general. Están muy bien organizados, son territoriales, tienen unos líderes, son verdaderas organizaciones radicales, es verdadero terrorismo callejero, vuelvo a repetir, es terrorismo callejero muy bien organizado, capaces de hacer acciones delictivas en varios puntos a la vez. ¿Qué se espera para las próximas horas? Pues lo que estamos viendo ahora, acciones puntuales, ya no con la intensidad que hemos visto en los últimos 7 días, en los pasados 7 días, que aquello fue un frenesí, aquello era una locura diaria, pero sí acciones puntuales, acciones que llamen a la comunidad internacional, que de alguna manera tengan repercusión internacional, como hemos visto esto. Y ya hemos visto que lo han intentado aquí en España. Ahora lo importante para ellos es la repercusión internacional y acciones de este tipo veremos puntualmente cada poco. Serafín, gracias y muy buenas noches. Un placer. Operación de la Guardia Civil contra el fraude de subvenciones deportivas de la Generalitat de Cataluña. Una trama en la que estarían implicados el secretario general del Esport y el exdiputado Gerard Figueras y la exconcejala del PDeCAT en el Ayuntamiento de Barcelona, Maite Fandos. Tenían la intención de vehicular fondos destinados a la candidatura olímpica de los Juegos Olímpicos de Invierno en Barcelona en el año 2030. Este trasvase de dinero se iba a realizar a través de la creación de una fundación. Un entramado en el que se habría defraudado un mínimo de 2 millones de euros a través de subvenciones irregulares en materia de cooperación al desarrollo con países como América Latina, Marruecos o Bosnia, desde la Diputación de Barcelona mediante varias entidades creadas entre los años 2012 y 2015. Se investigan delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias.
En Madrid hay más de 650 puntos de apuestas. El Partido Popular ya ha puesto freno a estas casas. Este martes el Ejecutivo, liderado por Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado, han aprobado la tramitación urgente de un decreto para suspender temporalmente las nuevas licencias. Se mantendrá de esta forma hasta que haya un nuevo decreto que lo regule. En este periodo no se podrán pedir autorizaciones para abrir nuevos negocios de juegos colectivo de dinero y azar, salones de juego y locales específicos de apuesta. También se va a impulsar un centro de prevención e investigación sobre la ludopatía. Se dará asimismo formación en los centros educativos dirigido a alumnos y docentes y familias para combatir esas adicciones. Por ahora paralizarlo temporalmente, suspenderlo cautelarmente, pero no significa que no se vuelvan a dar. Lo que tenemos que estudiar ahora en este reglamento es cómo conjugar esta libre actividad con un problema de salud pública que es evidente. Ahora mismo, en la actualidad, hemos detectado 678 puntos de apuestas, una media muy superior al resto de España, y esto además no va solo, luego también va acompañado del juego online, que es un tema que tendremos que estudiar en adelante, que se tendrá que hablar con el resto de los gobiernos, no solo autonómicos, sino el Gobierno de España, porque algo tenemos que hacer. El juego es legal, de acuerdo, pero es evidente que tiene un problema de dependencia. El Chicle confiesa que estranguló a Diana Quer. Hoy le hemos visto sentado en el banquillo declarando ante el jurado. Lo ha hecho con todo lujo de detalles y respondiendo a todas las preguntas que se le formulaban. José Enrique Abuín argumenta que la mató porque lo sorprendió robando gasolina. Alberto Soto se enfrenta a una petición de prisión permanente revisable. Buenas noches. Sí, y esta mañana ha explicado todo como si fuese un accidente que no había previsto en la primera jornada del juicio por la muerte de Diana Quer. El Chicle asegura que en su intención no estaba matarla, simplemente que Diana lo sorprendió mientras robaba 2 bidones de gasolina, que la confundió con una feriante y que al tener antecedentes penales temía que lo delatara. Por eso, con una mano la agarró con el cuello, con la otra por la espalda, y dice que cuando ella se dio cuenta, Diana Quer no respiraba ni tampoco se movía. Niega que la metiese a la fuerza en el coche. Sí asegura que el móvil lo tiró por el puente, donde también tenía pensado arrojar el cadáver, pero como había gente en ese muelle, siguió su camino hasta llegar a esa nave de Riancho, donde saca el cuerpo y lo introduce en el pozo. En ese momento, el cuerpo ya sin vida de Diana Quer flota, por ello le ata 2 bloques para que se pudiese hundir. También asegura que le quita la ropa porque temía que quedasen restos de su coche, pero que en ningún momento le quitó la ropa interior. Y en este contexto del juicio por la muerte de su hija, el padre Juan Carlos Quer pide respeto. Permitamos todos que sea un procedimiento serio y riguroso. Por favor, rehuyan más titulares morbosos. No quiero ver más fotos de la camilla de mi hija cubierta por una sabanita. No quiero ver fotos dramáticas donde no se le ve ni siquiera su rostro. Y les ruego la máxima empatía, el máximo respeto hacia la familia. Sanidad alerta sobre un fiambre de cerdo que puede ser dañino para la salud. Nos referimos al de la marca Monels. En concreto, se han encontrado trazas de soja no declarada en el fiambre de sándwich finas lonchas en envase de 150 gramos, con una fecha de consumo preferente del 14 de diciembre de este año 2019. El producto afectado ha sido fabricado en España, distribuido en las comunidades autónomas de Andalucía, Baleares, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid y Valencia, y también a Andorra. Sanidad recomienda a aquellos consumidores alérgicos a la soja que pudiesen tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo. Y si han comprado tortitas para canapés en Aldi, tengan mucho cuidado, no consuman las de la marca Mini Blinis y devuélvanlas a las tiendas porque se ha detectado listeria en estos productos. La cadena de supermercados ha confirmado que estas tortitas, hechas a base de harina de trigo, leche y huevo, están contaminadas. La compañía ya ha ordenado este fin de semana la retirada preventiva y total de todas las unidades. En concreto, son las que tienen fecha de caducidad fijada para el próximo 22 de noviembre. La Junta de Andalucía desactivó en octubre la alerta por listeriosis que lanzó el 15 de agosto, pero que afectó a un total de más de 200 personas en el país y causó 3 muertes y 7 abortos. La Consejería de Salud aseguró en ese momento que el riesgo de nuevos contagios era casi nulo, pero ahora, sin embargo, vuelve a activarse esta alerta por
listeria. Además, el defensor del paciente ha pedido a la Fiscalía que investigue lo que ha podido ocurrir y el perjuicio que haya podido tener en las personas que lo hayan consumido. Nueva inquilina en las calles de Madrid. Nunca se había visto aquí a este animal. Se han localizado ejemplares de rata negra en 10 puntos del centro y en la periferia de la ciudad. Hablamos de todo ello con Sergio Monge, el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental. Señor Monge, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo se ha detectado la presencia de esta rata negra en Madrid? Pues la detectamos de dos maneras. Por una parte, el Ayuntamiento de Madrid, a través de su equipo de control vectorial, sospechaba de algunas zonas donde podía existir y hicieron sus averiguaciones y efectivamente corroboraron que estaban. Y por otra parte, ANECPLA, la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental, estábamos elaborando un estudio junto con el INEA sobre la resistencia de las ratas a los biocidas anticoagulantes. Y en las analíticas que estuvimos haciendo descubrimos que efectivamente en la ciudad de Madrid había presencia de este roedor. ¿Dónde suelen encontrarse este tipo de roedores en España y cómo han llegado hasta la capital? Pues en España fundamentalmente lo vamos a ver en zonas de costa. Llegan a estas zonas a través del transporte de mercancías, en contenedores de mercancías, y a Madrid seguramente que hayan llegado de la misma manera. Podemos especular sobre cómo ha llegado y al final no llegará a ninguna conclusión, pero creemos que lo más sencillo es que hayan llegado a través del transporte de mercancías. ¿Qué enfermedades transmiten? ¿Suponen un riesgo para la salud? No, un riesgo para la salud a día de hoy en una ciudad como Madrid, donde las condiciones higiénico-sanitarias no tienen nada que ver con las condiciones higiénico-sanitarias que había hace siglos, cuando estas ratas sí suponían un peligro para la salud pública y había pandemias. Eso hoy en día es inviable, pero tenemos que estar atentos porque sabemos que son vectores de distintos tipos de enfermedad y por lo tanto debemos de proceder a su control. ¿Qué medidas se están tomando para controlar esta plaga? Bueno, pues nos enfrentamos a una nueva especie de rata en la ciudad de Madrid y por lo tanto tenemos que establecer nuevas estrategias de control en la que debemos implicarnos todo, desde los ciudadanos con sus avisos a empresas profesionales, instituciones públicas, ayuntamientos a través de sus servicios de control de vectores y las empresas del sector, por supuesto. Se están tomando las medidas, fundamentalmente son medidas de tipo físico, como no dejar crecer la vegetación sin ningún tipo de control. A los ciudadanos les estamos avisando de que por favor gestionen bien sus residuos, sus basuras, que no den de comer a animales silvestres. Y luego las medidas que tomamos las empresas profesionales pues son medidas fundamentalmente mecánicas, con trampas de capturas, portacebos, que son unas cajas donde solamente puede entrar el roedor, de manera que no dañamos a otra especie no diana, y fundamentalmente consiste en este tipo de técnicas las labores que estamos llevando a cabo. Sergio Monge, gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Evo Morales ya ha salido de Bolivia. 48 horas después de anunciar su dimisión como presidente, esta mañana ha volado a México en un avión privado enviado por el gobierno de este país. Evo Morales ha aceptado el ofrecimiento de asilo político ofrecido por López Obrador. A través de sus redes sociales ha puesto ese tuit que están viendo en sus pantallas, donde lamenta su marcha. Asegura: hermanas y hermanos, parto rumbo a México, agradecido por el desprendimiento del gobierno de ese pueblo hermano que nos brindó asilo para cuidar nuestra vida. Me duele abandonar el país por razones políticas, pero siempre estaré pendiente. Pronto volveré con más fuerza y más energía. En las últimas horas, Evo Morales ya ha llegado a México. Israel mata al principal jefe militar de la yihad islámica en Gaza. Se ha producido durante un bombardeo selectivo sobre su casa de la ciudad, en el que ha muerto Al-Ata, de 42 años, el líder del brazo armado de batallones de Al-Quds. Su esposa y otras 2 personas han resultado heridas. El primer ministro autorizó la operación alegando una acción inminente de la yihad islámica y responsabilizando de cientos de ataques terroristas contra civiles y soldados israelíes. Poco después de este bombardeo se han registrado lanzamientos de cohetes por parte del brazo armado, aunque de momento se desconoce si se ha provocado víctimas. Nosotros nos despedimos ya, no hay tiempo para más, pero muchísimas gracias por acompañarnos y muy buenas noches.